¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no depende del momento, no depende de una administración, no depende de una cuestión de que, bueno, vamos a imponer las manos, vamos a tener un tiempo de administración. No, el Espíritu Santo es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Así que todas las personas de la iglesia primitiva estaban llenas del Espíritu Santo. Si te lo estoy diciendo esta mañana, es porque el llamado de Dios es para que tú y yo seamos como la iglesia primitiva. Una iglesia que se dirige por el Espíritu Santo. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, con elocuencia para predicar, pero también llena de gozo que no dependa de las circunstancias. Hay una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros que es gloriosa y es para el poder de la iglesia. Y creo, mis amados hermanos, que muy pocas veces tomamos el tiempo. Recuerdo que hace un par de meses estábamos enseñando en las zonas acerca del bautismo, de por qué bautizábamos, de por qué sumergíamos, de por qué el agua, de cuántos bautismos había, cuándo teníamos que bautizarnos. La misma enseñanza que damos en el día mismo del bautismo. Y recuerdo que recibí un mensaje de la pastora Marjorie y me dice: así como enseñamos acerca del bautismo en agua, creo que deberíamos dedicar también, antes del bautismo en agua, un tiempo para enseñar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, la gran mayoría de nosotros entendemos lo que es el bautismo del Espíritu Santo un poquito, pero tenemos ciertos detalles que creo que muchas veces no ignoramos, pero como dije, tenemos las piezas separadas. Y algunos de nosotros pensamos que el Espíritu Santo apareció hasta Hechos capítulo 2, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, cuando usted lee Hechos capítulo 2, empieza que estaba la iglesia unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, ¿verdad? Un viento recio, y aparecieron físicamente sobre las cabezas de esos 120 personas unas lenguas de fuego, unas pequeñas llamaradas de fuego sobre ellos. Y entonces algunos creen que el Espíritu Santo descendió hasta ese día, pero la verdad es que no. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Y eso es algo que muy pocas veces hacemos referencia, pero es una realidad, es una verdad. El Espíritu Santo es Dios. Y como el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios uno, pero al mismo tiempo son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros pensamos que Dios es eterno, Jesús es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Correcto. Ya lleva un punto esta mañana en el examen. Así que entonces el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo estaba desde Génesis 1. Dice que los cielos, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor estaba sobre la faz de las aguas. Ahí estaba ya el Espíritu. El Espíritu Santo no es un ser creado, es el Espíritu de Dios. Y otra vez, tenemos que dedicarle el tiempo en nuestra mente a tratar de ir escuchando lo que estamos diciendo. Tú como persona eres espíritu, alma y cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces, tú tienes un espíritu. Así como tú tienes un espíritu, Dios tiene un espíritu. ¿Tu espíritu es diferente a ti o eres tú? Ya los veo con cara de confusión, hermanos. A ver, tú tienes un espíritu. ¿Tu espíritu es otra persona o eres tú? Eres tú. Entonces, ¿el Espíritu de Dios qué es? Es Dios mismo. Es tu espíritu el que está aquí. Quiere decir, Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Entonces, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El Espíritu Santo obró en los jueces. Vemos entonces, cada vez que el pueblo pecaba y se apartaba de Dios, Dios levantaba un juez y dice que el Espíritu del Señor venía sobre él. ¿Sí? El Espíritu del Señor vino sobre los reyes. Acuérdese de que después de que Saúl es ungido, ¿verdad? Había estado escondido allá en el bagaje, y después ya lo coronaron. Él se regresa a chambear allá, a arar el campo. Él no se va a vivir a un palacio, no dice: a ver, ya soy el rey. No, él nunca había tenido la revelación de quién era. Y dice que estaba allá arando el campo, y de repente llegaron unas personas: oye, rey Saúl, fíjate, tal nación nos invadió y dice que o nos matan a todos, o si queremos sujetarnos a ellos, que nos van a sacar un ojo a todos. Dice la palabra que en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre Saúl,
Y Saúl agarró, sacó la espada, el machete, yo no sé qué traía en la mano, despedazó los bueyes con los que estaba arando el campo, agarró un grupo de personas y les dijo: váyanse por todo Israel y díganles que así le voy a hacer al ganado de los que no vengan a pelear. O sea, una transformación total en la vida de Saúl. Ahora, vemos que cuando Saúl pecó, ¿quién se apartó de Saúl? El Espíritu del Señor, ¿sí? Y después vino sobre David. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu del Señor venir sobre una sola persona, ¿sí? Sobre el juez, sobre el rey, sobre el profeta, ¿verdad? Ahí está Elías. Era el profeta del Señor, es el que tenía el Espíritu de Dios. Detrás de él viene caminando Eliseo. Se levanta Elías en un carro de fuego, cae el manto desde el cielo, y entonces el Espíritu del Señor viene sobre Eliseo para hacer la obra de profeta. Así que lo vemos desde el principio de los tiempos, lo vemos en ciertas personas en el Antiguo Testamento, pero a partir del Pentecostés de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, escuche lo que voy a decir, se vuelve una realidad dominante en la vida de la iglesia. Antes de ir a las últimas 12 estacas que nos quedan, yo quiero que fuéramos preparando nuestro espíritu para alargar las cuerdas los últimos 3 meses del año. Porque la palabra que el Señor nos dio es: refuerza tus estacas y alarga tus cuerdas. Y hemos dedicado el tiempo para estudiar cada una de las estacas. Todavía nos quedan 2. Le vamos a dar tal vez la próxima y dentro de 15 días a esas últimas 2. Pero yo quiero poner el precedente esta mañana en tu corazón para que empecemos de una vez a ir alargando las estacas en estos últimos 3, en las cuerdas en estos últimos 3 meses del año. Cuando estamos hablando de alargar las estacas, todos nos imaginamos una explosión, un crecimiento, una extensión del territorio de Dios. Y yo quisiera que pensáramos por un momento: ¿cuál ha sido la iglesia? ¿Cuál es la iglesia más influyente o con más impacto en el mundo hoy en día? ¿Será Hillsong por sus canciones? ¿Será Elevation por sus canciones? ¿Será alguna iglesia mexicana como Olivo, como Conquistando Fronteras? ¿O alguna iglesia en Estados Unidos como Gateway o como Life Church, que son los dueños de la app de la Biblia que todos tenemos en los teléfonos? ¿O será Lakewood, que tiene décimas de miles de personas ahí en la iglesia? ¿O serán las iglesias coreanas con 1 millón de personas, de miembros, o que pasan de 50,000 miembros activos? La respuesta es no, ninguna de ellas. La iglesia más fuerte inició con 120 personas hace más de 2000 años. Y el impacto que esta iglesia ha tenido es el impacto que necesitamos ver en nuestros días. Porque esas 120 personas llenas del Espíritu Santo se extendieron a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las lenguas, inclusive todas las iglesias antes mencionadas, y nosotros mismos somos fruto de lo que hizo esa iglesia hace más de 2000 años. Porque no lo hizo en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo, que es Dios, estuvo presente y fue una realidad dominante en la vida de la iglesia primitiva. Dominante. Cuando leemos los Hechos, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que todo lo que se hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Todo. Ahora, yo quiero que se imagine esto, ¿sí? Porque lo sabemos por fe, pero a veces como que no logramos verlo, ¿ok? Como que no logramos sentirlo. Todos creemos en este lugar, espero, que Cristo está con nosotros. Amén. Que Jesús camina con nosotros. Cuando tú hiciste la oración de fe, abriste tu corazón a Jesús, Jesús entró en tu corazón y Él vive en tu corazón hoy. Amén. Pero yo quiero que te imagines por un momento. La imaginación es muy buena, ¿ok? De grandes la vamos perdiendo y tenemos que trabajarla otra vez. Yo quiero que te imagines cómo sería tu vida. Piénsalo, ¿cómo sería tu vida si Jesús viviera contigo en tu casa? Tal vez tú estás dormido, ¿verdad? Y escuchas la puerta. Y para ser muy bíblicos, Jesús te dice: aquí estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Ábreme, que ya es hora,
ya es hora de irnos a trabajar. Desayunas con Jesús, ¿verdad? Comes rico, te paras y se van los dos en el camión. Ahí van en el camión, llegan al trabajo. Jesús trabaja en el lugar donde trabajas. Entonces llegas ahí, está ahí contigo, trabajan todo el día. Él está junto a ti, ahí, ¿verdad? Haciendo lo que estés haciendo. Te está viendo cuando te estás haciendo guaje en el trabajo también. Entonces te da un codazo y te dice: a ver, el obrero tiene que chambearle bien, pongas a trabajar bien, ¿verdad? Y ahí está el Señor Jesús contigo. Regresan a la casa, disfrutan, echan relajo, platican. Y el Señor Jesús te dice: oye, ¿sabes qué? Creo que deberíamos hacer esto, deberías cambiar aquello. Fíjate, y te da una palabra y tú dices: wow, esto es justo lo que necesitaba. Y entonces de repente, bueno, te dice: ok, vámonos a dormir, mañana va a ser otro día, es necesario descansar. Oran, ¿verdad? Platican y se van a dormir. ¿Cómo le sonaría esa vida? ¿Le suena padre? Sí. Ahora, el asunto es que eso es lo que pasa todos los días, pero no lo vemos. Y entonces, las decisiones que tomamos, las actitudes que hacemos, y ya de ahí para abajo, ¿verdad? Si usted se hace guaje en el trabajo, si hace alguna tranza, si se pasa algún alto, si rompe alguna regla, Jesús está ahí. ¿Cómo podemos saber que Jesús está ahí? Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu de Dios sobre ustedes. Y Él va a estar con ustedes todo el tiempo y va a estar recordándoles lo que yo les he hablado. Entonces, la iglesia primitiva hacía todo bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso el capítulo 2 de Hechos es un asunto bien poderoso, porque pasan muchas cosas. Viene el derramamiento del Espíritu Santo, viene el primer sermón de Pedro, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, se para y empieza a predicar. 3,000 personas se convierten. Vemos el inicio de la iglesia, vemos la actividad de la iglesia. Dice al final de los últimos versículos, al final del capítulo, dice que la iglesia perseveraba en la oración, en la doctrina, en el partimiento del pan, en las casas. Vemos lo que hacía la iglesia primitiva. Pero tal vez el evento más importante del capítulo 2, y que es uno de los eventos más importantes de la humanidad, es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Porque ya vimos que ya obraba en el Antiguo Testamento sobre una persona. Pero Pedro mismo se levanta y dice: no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Nadie puede estar borracho a las 9 de la mañana. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. Entonces, mis amados, al ver la iglesia de Hechos, vemos una iglesia que se extendió, como dijo Jesús, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No le parece que es una iglesia que sabía alargar sus cuerdas? Porque no se quedó nada más ahí. Ahora, la manera en la que salieron no fue la mejor. Porque si usted empieza a leer Hechos, se va a dar cuenta que por ahí del capítulo 6, 7 viene una persecución sobre los cristianos, y todos ellos tienen que huir de Jerusalén. ¿A dónde? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que a través de las dificultades creció la iglesia. A través de las dificultades de la persecución es que vino la seguridad de la salvación, y ellos pudieron salir y predicar y obedecer el mandato del Señor, que dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Entonces, si nosotros queremos pensar, ¿verdad? Vamos a cerrar un poquito aquí la geografía. Ya no vamos a pensar en las naciones, en México, en los estados. No, vamos a pensar en extender nuestras cuerdas en Cuernavaca, hacia Jutepec, hacia Temisco, hacia Zapata, hacia Huitzilac, hacia los estados, hacia los municipios del este y todos los municipios que colindan con Cuernavaca. Tenemos que entonces ver nosotros cómo obró el Espíritu Santo en esa iglesia. Y cómo la iglesia se movía para buscarlo y para obedecer su voz. El asunto es este, mi amado hermano: Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo que abrió el mar. Dios sigue siendo el mismo que dio agua de la roca. Dios sigue siendo el mismo que mandó alimento del cielo. Dios sigue siendo el mismo que sanó al leproso. Dios sigue siendo el mismo que dio vista a los ciegos. Dios sigue siendo el mismo que resucitó a los muertos. Y el mismo Dios que vemos en Hechos, en los evangelios, en la historia del Antiguo Testamento, es el Dios que está aquí. Es el Dios que está contigo.
Es el Dios que habita en tu corazón. Es el Dios que camina contigo. Es el Dios que duerme contigo. Es el Dios que despierta contigo. Es el Dios que come contigo. Es el Dios que trabaja contigo. Es el Dios que está en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas de tu vida. Así que solamente en los primeros 13 capítulos de Hechos se menciona al Espíritu Santo más de 40 veces, porque la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu. Y escúchame, mi amado hermano, en que estuviera llena del Espíritu radicaba su poder. Una iglesia sin el Espíritu Santo no tiene poder. Hechos 1 es el pasaje tal vez más conocido del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo y en eso radicaba su poder. Así que vamos a ver algunos elementos. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque tengo muchos versículos. Tal vez no los lea todos, pero quiero platicar con ustedes esta obra del Espíritu Santo en la iglesia y cómo podemos verla hoy nosotros aquí, ¿ok? Número 1, el Espíritu Santo es la fuente de toda dirección. Mire qué interesante esta declaración. Porque nosotros caminamos en esta vida y tenemos un regalo de parte de Dios. ¿Cuál es el regalo que tenemos de parte de Dios? La libertad de decidir. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Algunos creen que Dios está en el cielo y que tiene los hilos de tu vida, ¿verdad? Y entonces tú como marioneta, ¿verdad? Vamos a la iglesia, vamos al grupo, ahí te va moviendo el Señor. Pero si Dios fuera así, entonces tendríamos que pensar que las veces que has pecado, Dios te ha llevado a pecar. Entonces no es así. Dios no tiene los hilos de la marioneta, ¿sí? Y no es, a ver, Satanás, te lo va a prestar. Y Satanás, sí, vamos a pecar ahora, ya te lo regreso a Dios, sí, ahora que venga a la iglesia. No, eso no va a pasar. Dios dio un regalo al hombre que es la libertad de decidir. Dios puso eso en el hombre y lo vemos desde el Génesis, ¿no? Dios les dijo, a ver, aquí está el árbol de la vida eterna, aquí está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pueden comer de cualquier árbol, nada más no coman de este. ¿Qué hizo el hombre? A comer de este. Hubo una decisión en el corazón. A veces batallamos con ciertos pecados, batallamos con ciertas cuestiones. ¿Dónde está el secreto para una transformación? Por supuesto, el hombre no puede abandonar el pecado sin Dios, pero necesitas una decisión. Necesitas decidir. Pero aquí hay un efecto bien interesante en la palabra del Señor, y es que la iglesia primitiva preguntaba absolutamente todo al Espíritu Santo. Si había que tomar una decisión, oraban. Si nos damos cuenta del libro de Hechos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que ninguna decisión se tomó, ni pasos se dieron que fueran importantes sin la dirección del Espíritu Santo. Déjenme dar algunos ejemplos. En Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es el Espíritu el que mueve a Felipe a ponerse en contacto con el eunuco. En Hechos 10:19, mientras Pedro está orando, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Habían venido a buscarlo para ir a predicarle a los gentiles. Así que el Espíritu Santo preparó a Pedro, porque le dijo, te buscan, ve con ellos porque yo los envié. ¿Sí? Cuando él está dando testimonio en la predicación, en Hechos capítulo 11, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Así que el Espíritu mandó a Pedro también. En Hechos capítulo 11 versículo 28 dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Así que el Espíritu inspiró a Agabo a que anunciara una hambruna que se acercaba. En Hechos 13, 2 y 4 el Espíritu Santo ordena que aparten a Bernabé y a Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En Hechos 15 tal vez es uno de los pasajes más importantes de Hechos, porque es donde el concilio se junta y empiezan a preguntar si a los nuevos creyentes, a los que no eran judíos, tenía que aplicárseles la ley judía.
Usted tiene que saber que a los primeros convertidos les aplicaban la ley judía. En Hechos 15, después que se juntan, empiezan a decir: yo creo que hay algo más grande que la ley judía. Jesús vino a ser libre a todo el mundo. Guardémonos de fornicación, guardémonos de comer sangre, guardémonos de comer ahogado y listo, demos testimonio de Jesucristo en todas las demás áreas de nuestra vida. Y en Hechos capítulo 15, en el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que el Espíritu Santo estuvo involucrado en las decisiones que se tomaron en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 16 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Así que el Espíritu Santo iba guiando literalmente a dónde ir y a dónde no ir. Iba guiando, ¿sí? Es el que le dice a Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 23, lo que le esperaba en Jerusalén. Pablo está hablando y dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y yo subrayé un poquito las palabras aquí claves que considero de la obra del Espíritu Santo, que muchos de nosotros no permitimos esa obra en nuestros días. Escucha: el Espíritu Santo mueve, el Espíritu Santo prepara, el Espíritu Santo manda, el Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo ordena, el Espíritu Santo guía y el Espíritu Santo dice. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté hasta a Dios para tomar una decisión? Porque tenemos ese regalo, ¿no? De poder decidir. Y todos queremos decidir bien. Yo por muchos años, creo que todavía me queda en algún porcentaje de eso, fui alguien muy indeciso. Siempre dije: Dios mío, ¿qué voy a hacer con la vida si para tomarme un helado me tomo 30 minutos? En escoger el helado, en escoger el sabor. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú consultaste a Dios para tomar una decisión? De repente llegan hermanos y me dicen: pastor, ayúdeme a orar porque yo no sé si este trabajo. Así es orar: Señor, ¿tú estás abriendo puertas de ese trabajo o no? Señor, ¿tú qué estás haciendo conmigo? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Dónde quieres que, cuando hemos enviado misioneros, no es que agarramos y decimos: a donde caiga la botella, ahí vamos a Chiapas? No, mandamos a los hermanos a orar. Hermano, ¿a dónde sientes que el Espíritu Santo te está llevando? Porque hubo hermanos durante mucho tiempo, yo recuerdo, aún siendo niño, escuchar las conversaciones de mis papás, hermanos que decían, un hermano que dijo: no, yo creo que Dios me está llamando a Ecuador, y me apareció una moneda de Ecuador, y Ecuador, y nada más el Espíritu Santo no se los permitió. Hay hermanos que han querido ir a servir a otros lados y el Espíritu Santo no se los ha permitido, cerrando puertas, creando alguna situación que les ha impedido viajar. Pero ¿cuándo fue la última vez que como iglesia, como grupo familiar, como zona, como familia, como matrimonio, como padres, como individuos, consultaste al Espíritu Santo para tomar una decisión en tu vida? Y no estoy hablando de que te pares al espejo y le digas: Espíritu Santo, ¿cómo ves? ¿Cómo me queda esta ropa? ¿Me pongo esta o me la pongo con una chamarrita encima? No, estoy hablando de decisiones que tienen un valor en tu vida, que tienen un impacto en tu vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué área voy a servir? Son cuestiones que nosotros necesitamos consultar al Señor en todo tiempo, porque Él nos va a guiar, Él nos va a ordenar, Él nos va a inspirar, y cuando Él nos mande, Él nos va a preparar. Número 2, todos los líderes y la gran mayoría de la iglesia eran hombres llenos del Espíritu Santo. Esto es bien importante. Todos los miembros de la iglesia primitiva vivían en el poder del Espíritu Santo. Vivían en el Espíritu. ¿Cómo podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, de que todos estaban llenos del Espíritu Santo? Porque Pedro, cuando está predicando allá en la casa de Cornelio, dice que ni siquiera le dio tiempo de terminar el sermón. Dice que estaba predicando y de repente, ¡pum!, empezaron a orar en lenguas todos.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no depende del momento, no depende de una administración, no depende de una cuestión de que, bueno, vamos a imponer las manos, vamos a tener un tiempo de administración. No, el Espíritu Santo es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Así que todas las personas de la iglesia primitiva estaban llenas del Espíritu Santo. Vivían en una atmósfera, ¿sí? En ella respiraban, en ella se movían, en esa atmósfera del Espíritu Santo. En Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo. Era un requisito para aquellos que iban a servir las mesas. No eran los pastores, no eran los líderes, no, era para los que iban a llevar la comida a las mesas. Si tú sirves en un comedor de niños de los que tenemos aquí en la iglesia, necesitas el poder del Espíritu Santo para llevarle el plato al niño. Para cualquier ministerio que tenemos dentro de la congregación, y ábralo, mi amado hermano, para que cualquier miembro, todos los miembros de esta casa, tienes que tener una llenura del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos 7: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y después dan testimonio de él y dice: porque era varón bueno y lleno del espíritu de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que había sido puestos ahí por el Espíritu Santo. Esto es para los líderes. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Número 3, el Espíritu Santo era la fuente de valor y el poder para todos los días. ¿Para cuándo? Para todos los días. Para todos los días. Mi amado hermano, el Espíritu Santo no es para un día. El Espíritu Santo no es para el domingo. El Espíritu Santo no es para una administración. El Espíritu Santo no es para el miércoles. El Espíritu Santo es para todos los días. ¿Qué era lo que tenían ellos notable como una prueba de la llenura del Espíritu Santo? No era solamente hablar en lenguas. Vino un valor, vino un poder. Hechos 1:8 nos dice que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De nuevo, tiene que ver con una elocuencia, tiene que ver con una fluidez. Así que no solamente cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida hay un poder sobrenatural que te impulsa, que te avienta, que te empuja para hablar el Evangelio de Jesucristo, sino que pone las palabras en tu boca para hacerlo. Yo tengo una imagen que hasta el día de hoy lamento no haber sido más valiente. Estábamos allá en Obregón. Algunos se van a acordar de una plataforma roja alta que teníamos. Yo estaba en la primera fila y llegó la pastora Marjorie, me tomó así, me sacudió y me dijo: quiero que pases a dirigir la oración. Yo tenía como 6 o 7 años. Y yo le dije: no, hijo, pasa, me dijo. Quiero que dirijas un momento de oración, no importa cuánto, pasa y dirígela. Le dije: no, me da pena, le dije. Y me dijo: cuando tú te pares ahí, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar las palabras para que digas lo que tengas que decir. Y hasta el día de hoy me arrepiento de haber dicho no 3 veces. Y no lo hice. Pero de ahí en adelante, esa espinita que quedó en mi corazón me ayudó. ¿Para qué? Para que cada vez que tengo que pararme y hacer algo, tengo que decir algo, tengo que dirigir algo, no es que ay Señor, no preparé la predicación, Señor, me voy a subir a ver y ahí me vas diciendo qué digo. No, tiene que haber la palabra de Dios en nuestro corazón, tiene que haber una relación con Dios, pero tiene que haber, mis amados hermanos, el sentir la sensibilidad espiritual para escuchar la voz del Señor mientras estás hablando, mientras estás orando, y saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar,
qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Nosotros oramos por las predicaciones. Yo sé que sus pastores oran para poder predicar los miércoles en sus zonas. Los mismos líderes de grupos familiares, aunque ya tienen las lecciones impresas, oran para prepararse. ¿Por qué? Porque no es nada más ir a leer una lección, no es nada más ir a leer el libro, es que el Espíritu Santo sople vida sobre las palabras que estamos diciendo. Por eso, mi amado hermano, cuando tú sientas así como la cosquita de que, ay, creo que el Espíritu Santo quiere que diga esto, dilo y ahí vemos qué pasa, ¿ok? A veces el Espíritu Santo te dará el primer empujón y nosotros vamos a tener que aletear como los pajaritos. Vamos a tener que aletear para darnos cuenta que la unción ya está sobre nosotros. Recuerde cuando ungimos, creo que fue hace 8 días apenas, ¿no? Han pasado un montón de, hace 8 días, hace 15 días, ya no sé cuándo fue que ungimos aquí en la mañana, pero el aceite que fue puesto sobre nuestras cabezas es solo un símbolo de lo que ya está pasando en lo espiritual. Es solo un símbolo de lo que Dios está haciendo ya en tu corazón. Así que muchas veces lo único que el Espíritu Santo va a hacer es darte el empujón para darte cuenta que Él está contigo, para que tú te des cuenta que no estás solo, sino que el Espíritu Santo está obrando a través de ti también. El Espíritu Santo trae victoria aún sobre aquellos que acusan, aún sobre aquellos que engañan. Hay una historia, no tengo el tiempo para leerla toda, pero después puede leerla usted en Hechos 13, versículos 9 en adelante. Dice: pero le resistía Elimas, era un mago que estaba ahí en esta ciudad donde estaba Pablo, y dice, procurando apartar de la fe al procónsul, que era como el gobernador, como el encargado del lugar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás ahora de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahora, yo no sé cuántos quisieran este poder. Háblame feo para que te quedes ciego un ratito. Ándale. Tal vez por eso no hemos llegado ahí todavía, ¿verdad? Porque tenemos que, se me cerró el carro de adelante. Que se quede ciego un ratito, a ver cómo le hace para manejar. Tal vez por eso no hemos llegado a ese punto todavía, ¿verdad? Pero, mi amado hermano, hay un poder que pelea por ti. Hay un poder que va delante de ti. Hay un versículo que a mí me gusta mucho del Salmo, si no mal recuerdo es el Salmo 97, que dice: fuego va delante de él consumiendo a sus enemigos. ¿Por qué me pega tanto esto y por qué me gusta tanto? Porque Dios todavía ni siquiera llega cuando sus enemigos ya perdieron. Dice que el fuego va delante de él y consume a sus enemigos. O sea, Dios se levanta y ya sus enemigos ya empiezan a correr, ¿verdad? Como que dice: a ver, pues, se para, los enemigos empiezan a huir. Y cuando empieza a caminar, el fuego empieza a consumir a sus enemigos. Cuando él llega al lugar de la pelea, sus enemigos ya no están, y los que se quedaron están consumidos por el fuego. Mi amado hermano, ese es el poder que tienes tú. Ese es el Dios que va delante de ti. Ese es el Dios que camina contigo. Es el Dios cuyo espíritu está soplando sobre ti en esta mañana. Es el Espíritu de Dios el que está en medio de nosotros, y es el mismo poder, es el mismo fuego. Y aunque todavía no llegamos al punto de decirle a alguien: quédate ciego, y que se quede ciego, mi amado hermano, hay un poder que va peleando delante de ti para que tú tengas victoria en todo lo que haces. Hay un poder sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo. A veces nos angustiamos de más y queremos pelear en nuestras fuerzas y queremos sacar fuerzas de la nada. No, mi amado hermano, saca fuerzas del Espíritu Santo que está contigo. Tienes que entender que el poder del Espíritu de Dios ya está sobre ti. El valor de los cristianos para enfrentarse a situaciones peligrosas. Lea Hebreos capítulo 11. Dice que fueron correteados, asaeteados. Algunos murieron a filo de espada, otros fueron perseguidos, fueron dispersados. Pero el valor de los cristianos para enfrentarse con las situaciones peligrosas, el poder para resolver los problemas, la elocuencia para predicar y el gozo que no dependía de las circunstancias, vino porque fueron una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Ahora,
Por favor, mi amado hermano, que no haya ninguno entre nosotros. Yo recuerdo que hace algunos años le dijimos a un par de personas que trabajaban ahí con niños, le dijimos, miran esta iglesia, los niños están avivados. Y nos dijeron, ay, sí, qué bonito, ojalá algún día se pueda. Qué bonito que fuéramos una iglesia así. No, mi amado hermano, si te lo estoy diciendo esta mañana, es porque el llamado de Dios es para que tú y yo seamos como la iglesia primitiva. Una iglesia que se dirige por el Espíritu Santo, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, con elocuencia para predicar, pero también llena de gozo que no dependa de las circunstancias. La gran mayoría de la gente busca a Dios hasta que tiene problemas, hasta que ya se está ahogando. Pero tú y yo, mi amado hermano, buscamos a Dios en todo tiempo. Y tú y yo, mi amado hermano, caminamos en el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo, mi amado hermano, nuestro gozo, nuestra relación con Dios no se basa en si me está yendo bien o me está yendo mal. Se basa en que entiendo que Él es Dios, que Él es mi Padre, que su poder está sobre mí y que yo tengo una tarea y una misión en este mundo que necesito cumplir. Esa es la relación del Espíritu Santo con su iglesia. Es la relación de Dios con su iglesia. Pero déjeme cerrar con esto. En Hechos capítulo 5, versículo 32, hay un detalle bien interesante aquí. Escuche. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? A los que le obedecen. ¿Cómo andamos en nuestra obediencia? Porque tal vez hubo un momento en donde dijiste, ay Señor, ¿qué hago? Y el Señor te dijo, vete por aquí. Ah, ¿por aquí? ¿Estás seguro, Señor? ¿Por aquí? Ok. ¿Cómo Jonás? Ah, ¿quieres que vaya para allá? Me voy para allá. El Espíritu de Dios viene sobre los que le obedecen. Porque tú no le darías lo más valioso a alguien que lo va a descuidar. Y esto no es cualquier cosa, amado, es el Espíritu de Dios que viene sobre ti. Y a veces como iglesia, sí, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, trae una llenura, Señor, sobrenatural. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sentir bonito? ¿Para sacudirnos? ¿Para caer al suelo bajo el poder de Dios? ¿Para qué quieres el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que tú y yo como iglesia busquemos constantemente la llenura del Espíritu Santo, caminando en obediencia, buscando al Señor, orando, leyendo su palabra? ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, si el Evangelio de Jesucristo llegó hasta aquí, hasta México, por en 2000 años si quiere, por 120 personas que fueron llenas del Espíritu Santo, amado hermano, ¿qué va a pasar cuando 3000 que estamos aquí esta mañana sean llenos del Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar cuando esta congregación, los 3 cultos sean llenos del Espíritu Santo? Va a haber una explosión del Evangelio que Cuernavaca nos va a quedar chiquita. Y vamos a empezar ¿a qué? A alargar nuestras cuerdas. Necesitamos alargar las cuerdas. Y para llevar a cabo esa obra necesitamos en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Amén. Cierra sus ojos, por favor, y cada quien evalúe su vida, porque dice este pasaje, viene sobre los que le obedecen. ¿Cómo está tu vida esta mañana? ¿Cómo está tu vida esta mañana? ¿Cómo está tu obediencia al Señor? Y dile, Jesús, sopla tu espíritu sobre nosotros. Sopla tu espíritu sobre nosotros. Sopla tu espíritu sobre nosotros. Sopla tu espíritu, Jesús. Pon de tu espíritu en nosotros para que podamos predicar con denuedo, para que podamos tomar las decisiones importantes en ti,
para que podamos caminar todos los días contigo. Espíritu Santo, llénanos esta mañana. Espíritu Santo, llénanos esta mañana. Dios, sopla sobre este lugar tu espíritu, sobre este montón de huesos secos. Sopla tu espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hazlo en medio de nosotros, Dios. Hazlo en medio de nosotros. Despierta, Dios, nuestro espíritu a ti. Queremos conocerte más. Queremos caminar contigo. Queremos andar en tus caminos. Queremos obedecer tus mandamientos. Queremos ponerlos por obra. Queremos ser obedientes. Y que venga sobre nosotros, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Sobre aquellos que están esta mañana aquí, Señor, que con fe han venido esta mañana para encontrarse contigo. Llena sus vidas de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien en este lugar esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, que no sabe si al morir va a ir al cielo o al infierno, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y para que si tú te arrepientes y confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero invitarte esta mañana entonces a que le entregues tu corazón a Jesús, a que te rindas delante de Él, que te arrepientas de tus pecados y empieces hoy una vida nueva. Así que yo quiero hacer una oración, y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi corazón a Jesús, haga esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Cristo. Digan conmigo: Señor Jesús, en este día te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre Celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ven, vive en mí. Perdona todos mis pecados y transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana, entregando su vida a Cristo, levánteme su mano, por favor. Me gustaría orar por ustedes. Padre, esta mañana, Señor, nos gozamos. Nos gozamos porque el sacrificio de Jesús no fue en vano. Porque la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz fue derramada para salvación de estas personas, para el perdón de pecados de sus corazones. Amado Jesús, esta mañana oramos que entres en su corazón y que les restaures y que les des vida nueva y que les des gozo y alegría y bendición sobrenatural. Señor, los recibimos en esta familia, los recibimos en esta casa. Señor, oramos que el enemigo se aparte de ellos, que sean libres y que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.